Bien, pasemos a la parte de cultura. Nosotros empezamos la otra vez viendo un poco, nos anclamos en 1911, que hubo un cambio político importante en China, hasta el día de hoy. Nos quedamos un poquito allí, hablando un poco de Kuomintang, de Sun Yat-sen, de Puyi, y bueno, ahora lo que vamos a hacer en estas clases, vamos a tratar de llegar otra vez a ese punto. Como si fuese una película, vamos a hacer un gran flashback para volver a esa parte. Vamos a volver a esa parte y vamos a avanzar a partir de ahí. Pero vemos qué pasó antes para llegar a 1911 en China. Hay un pequeño detalle, que ese antes lo tenemos que remontar bastante atrás en el tiempo, como ustedes saben. Todavía ni siquiera a un tiempo histórico, les diría, sino a un tiempo mitológico en la cultura china. Y este inicio de la cultura china, para en su momento volver a ese 1911 y avanzar, ese inicio que estaría fuera del tiempo, sería el mito cosmogónico, el mito de origen del mundo, del universo tal y como lo concibe la cultura china. Todas las culturas tienen mitos cosmogónicos, todas, absolutamente todas. Cada una tiene su fisonomía en esos mitos. Particularmente, entre comillas, como el Génesis de China, es el mito de Hanku. Hanku. Este es el mito de origen del ser primordial. Como ven, está allí ya inserto en las energías complementarias del yin y yang. ¿Qué dice este mito? Este mito cosmogónico, o sea, de creación del mundo. Como ven allí, ¿qué ven a ver en la imagen? Como todo mito, empezamos con un símbolo, con algo, un extrañamiento de la percepción, antes del tiempo, antes de la historia. ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué hay? ¿Qué podría ser? Sé que hay pinceladas, sí, pero ¿qué podría representar? Si es que estamos hablando de un mito cosmogónico. Un huevo. Como un huevo, eso, ¿eh? Como un huevo, bien. Como un huevo, ¿no? O sea, en la primera escena de este mito, la tierra y el cielo, Tiandi, están mezclados en un huevo primordial. No hay cielo, no hay tierra, hay un huevo primordial, un germen primordial. Ahí está el cielo y la tierra, mezclados, intermixtos, formando una unidad. Cada uno con su esencia, pero formando una unidad. En un segundo momento, fíjense, en el huevo ya hay algo adentro, ¿no? Se ve como se está gestando algo en ese huevo. Justamente de ese huevo primordial nace Hanku, luego de 18.000 años de gestación en el huevo. Largo, periodo de gestación un poco largo, pero bueno. Nace este ser primordial, como se ve en la imagen. Sale de ahí, sale de ese huevo primordial. Cuando se separa lo yang, lo que es claro, ¿no? Ese principio, fue haciéndose cielo. Y lo yin, al separarse, fue haciéndose tierra. Noten aquí Pan Ku con los dos elementos, yin y yang. Ahora, Pan Ku impidió que ambas partes volvieran a unirse. Como ven, los tienen en las manos. Estaban juntas, cielo y tierra, lo yin y lo yang. Este ser impide, como se ve aquí, que se vuelvan a juntar, que se vuelvan a misturar. Sería volver a una suerte de, para otras tradiciones, caos originario. Entonces, Pan Hu es el que cuando se separan, él impide que se junten.
En todo caso se alternan, pero no se juntan. ¿Mm? Podemos pasar el cielo y la noche, el cielo y el día y la noche, el cielo y la tierra, la primavera y el invierno. Es un mito, son símbolos, por supuesto, ¿no? Se da una alternancia, pero ya no están juntos. La vida y la muerte, etcétera. Fíjese ahí, es un ser como un gigante, ¿no? Más alto que una montaña, un ser primordial. Y hay una escena más, podríamos pensar. Con acompañan, ¿no? En este proceso, Pan Ku, distintos seres. Por ejemplo, el Fan Huang, Fan Huang, un fénix, que representa, ¿qué elemento representará el fénix? ¿Qué les parece? Ya tenemos separados yin y yang. El principio constitutivo, que originalmente estaba en un huevo, ya están separados y se da toda esa alternancia. A partir de ahora, en el cosmos, en el universo, en el mundo creado. Y empiezan a aparecer simbólicamente animales, pero representan principios. ¿Fénix qué principio podría representar? ¿Qué les parece? El Fan Juan. ¿Con qué podría estar El, asociado? el fuego. Con el fuego, ¿sí? Muy bien, con el fuego. Genial. Con el fuego. Pero también hay otro tipo de ser que acompaña este proceso de mantener, si quieren, alternancia, lo yin y lo yang, lo claro y lo oscuro. La Lin Kuei, que es una tortuga espiritual. Una tortuga espiritual. ¿Con qué elemento les parece que está asociado siendo una tortuga? Aunque sea, perdón, una tortuga espíritu, ¿sí? Yo te digo también tortuga espiritual. ¿Más asociado con qué podría estar? Tenemos fuego, la tortuga. ¿Con qué elemento, Daniel? ¿Y con qué elemento? Sí, sí, ¿con qué elemento? Eh, Podría ser, no sé, tierra. Más con tierra, ¿sí? Ok. Pero también está un... Es difícil traducir esta palabra, un chilin, que es una suerte de unicornio, ¿no? Es típico en la mitología china esto. ¿Ven? Ahí está el chilin. Y el yin luong y el dragón. ¿Sí? Y el dragón. O sea, estos cuatro animales que son principios en este mito de creación. ¿Mm? Ya tenemos lo yin, lo yang, y después estos. El quinto elemento sería el propio Panku, por supuesto. El dragón empieza a estar vinculado con qué? Ya de este mito de creación, ¿no? ¿Con qué elemento? ¿Con qué esfera? Tenemos fuego, tenemos tierra, Agua. claro, agua, ¿eh? Agua, vinculado con lo celestial también. Y nos queda el chilling. ¿El chilling con qué podría estar? Tenemos fuego, tenemos tierra, tenemos agua. Aire. Claro, podría ser, o el dragón podría ser aire y el chilling agua, ¿sí? Tal cual. Entonces, fíjense que se va dando una dinámica en este mito, se está explicando la creación típico del pensamiento chino, fíjense ya en su mitología, dinámico, proceso dinámico de creación, no es que solo hay ser y no ser, blanco y negro, claridad, oscuridad, empieza a darse una dinámica de fuerzas con estos símbolos de los animales, que esto siempre va a ser inherente al pensamiento chino, la dinámica constitutiva, siempre el movimiento, elementos interrelacionados entre sí, holísticos el pensamiento, todo está vinculado con todo e interrelacionado. Entonces, en una última escena, ¿no? De este mito, podríamos decir, fíjense la imagen, de ese huevo originario, cómo se separan los principios y a su vez ese principio, en este dinamismo constitutivo, va dando origen a todo lo real, ¿no? Que la tradición va a ser Wu Wang, los 10.000 seres. Todo, es una belleza, todo, desde el cosmos hasta
hasta las ballenas, ¿no? Es una belleza de mito cosmogónico. Entonces, Pan Hu, como es un ser mortal, por más que eh, pueda vivir miles y miles de años, murió y justamente antes de morir, esta es la parte poética y linda de este mito, antes de morir, como el yin y el yang ya están separados y los elementos, ¿no? Que después va a ser un poco la teoría de Wu Jin, las cinco fases, el movimiento, mantienen la dinámica, la alternancia de lo yin y lo yang. Pan Ku muere, pero antes de morir, su aliento se transforma en el viento y las nubes, su voz en los truenos, su ojo izquierdo en el sol, su ojo derecho en la luna, sus brazos, sus piernas, sus cinco dedos en los cuatro puntos cardinales y las cinco cumbres, cinco picos más altos de China, y su sangre en los dos ríos, recuerdan que hemos visto en su momento, Yangtze y el Huanghe, en el río azul y el río amarillo. O sea que para un chino todo lo que existe es el cuerpo de Pan Hu, diseminado, hecho tierra, hecho seres, hecho planeta. ¿Eh? Eh, Suerte de altruismo de Pan Hu en transformarse en esto, en los 10.000 seres y en todo lo que existe, en la biosfera y en el cosmos, podemos decir. Una belleza de mito. Entonces, la clase que viene vamos a hacer un recorrido, nos llevará dos, tres clases, supongo, para volver a 1911, por la historia. Vamos a empezar ahora sí a meternos un poco en la historia y la cronología. Sería el capítulo uno la semana próxima, en donde vamos a desandar esta primera parte de esta historia cronológica de China, donde todavía no va a haber dinastías. Imagínense, todavía no hay dinastías. Estábamos en 1911, nos trajimos a un mito. Empezamos con la historia, pero en la historia de China no hay originariamente dinastías. Hay esto, este es el primer capítulo. Y de la historia de China, que abarca de 2852 hasta el año 2070, antes de la era común, que es el periodo de los llamados tres Huang y los cinco Ti, o dicho en chino, San Huang Wu Ti. ¿Mm? Los Los tres tres. Augustos ¿Sí, y cinco Mario? emperadores, ¿no? Los tres Augustos y cinco emperadores. Claro, así se conoce. Vamos a quitarle esa connotación occidental romana de Augusto. Vamos a ver la semana que viene eso. Vamos a llamarlo los tres soberanos y los cinco emperadores, podríamos decir. ¿Sí? Todavía no hay dinastías. A esta altura no tendríamos dinastías todavía. ¿Sí? Históricamente, la primera dinastía, que va a ser nuestro capítulo 2 va a ser ¿qué dinastía? Primera dinastía histórica o testimoniada en China, ¿cuál es? A ver si alguien lo tiene por ahí. ¿Sería la Qin o ¿La? no? ¿La Qin o la Zhou? No, perdón, la Xia. Xia. La La, Xia, eso, la Xia. Bien, la Tiene la Xia. Xia, la Shang y la Zhou. Esas son las tres primeras. Esas son las tres primeras. Después vamos a volver a ese cuadrito de dinastía. Después tenemos el momento cumbre, inflexión con la Qin. Y bueno, y después todas las que se suceden hasta 1911, la cual dejan de existir hasta el día de hoy el sistema dinástico en China. ¿Mm? Así que bueno, la semana que viene vemos este primer capítulo, nuestra parte de cultura, los tres Juan y los cinco Ti. ¿Eh? Ahí ya tiene una imagen, esto es una suerte de escena post-créditos, diría yo. ¿Eh? Ahí tiene una imagen, vamos a ver la semana que viene quiénes son. ¿Eh? Está asociado con esto, justamente. ¿Mm? ¿Quiénes son? Fíjense qué imagen interesante. Ya tienen cola de dragón. Ya estamos saliendo del mito de a poco, estamos saliendo del mito y entrando en la historia. ¿Eh? No estamos todavía de lleno en la historia, para eso tenemos que hablar de las dinastías. ¿Ok? Bueno, eso con respecto entonces a lo de hoy. Vimos un poco de lengua, vimos un poco de fonética, vimos un poco de cultura. Sí, ¿había una pregunta por ahí? No, Daniel, que quería preguntar justo ahí que dijo Pablo, o sea, la dinastía Xia sería, o sea, eso sería predinástico, o sea, sería
anterior a los emperadores, o sea, La Xia no, la Xia ya fue dinastía, hay testimonio. es dinástico, bien, de eso Sí, Xia es no la me acordaba. primera que tenemos testimonio. Xia, Shang, Chou, esas tres son las tres primeras. Esto de los San Juan, Wu Ti, y todavía estamos en el terreno, o sea, ese terreno problemático entre el mito y la historia. No es el terreno del mito puro, no es el mito de Pangu, por supuesto que no, pero tampoco es histórico, porque el testimonio está mezclado con el relato. ¿M? Entonces, no hay un testimonio de que hayan existido como tal. ¿M? Si bien hay Claro, obras, y demás, pueden ser personajes también de obras claro. colectivas. O sea, lo mismo como con Fuji, pasa lo mismo. Ya, está ahí, Fuji, es uno de Claro. esos, tal cual. Sí, sí. Considerado como un padre civilizador, ¿no? Tal cual, sí, está. No se sabe si es un personaje histórico o no, o representa un principio de una psique colectiva. ¿Mm? En cambio, las dinastías sí, tenemos nombres de los Wang, o sea, así como los soberanos, fechas, eventos. Esto no. Pero tampoco estamos en el plano del mito, ¿eh? Tampoco estamos en el plano del mito. Estamos todavía en ese intermedio. Así que bueno, ¿conocían el mito de Panku? ¿Alguien lo conocía? Por lo menos, No. ¿no? Sí, sí, yo lo había leído muy por arriba, sí. Ujú. Sí, tampoco es que acá lo vimos muy en profundidad, ¿no? Pero lo quería mencionar. Eh, Toda civilización tiene su mito cosmogónico, o sus mitos cosmogónicos. Toda, ¿eh? No hay ninguna que no lo tenga. El de China es este, ¿sí? Particularmente este. Claro. Como todo mito tiene variantes, ¿no? Por supuesto. Esta es una variante. Podríamos, si indagan, puede haber alguna variante, por supuesto, en el relato. Pero bueno, eh, si les parece bien, vamos a hacer ese recorrido en la parte de cultura. Ya vamos aprendiendo un poco de historia, nos vamos organizando con la historia y después volveremos a 1911, retomaremos desde ahí a ver qué pasó y cómo se constituyó lo que hoy conocemos como China, ¿sí? Pero también es todo esto China, ¿eh? También es todo esto que vamos a ver. El propio presidente actual Xi Jinping es muy claro en eso, que ellos recuperan su pasado, están muy atentos a su pasado inmediato, pero a su pasado ancestral también. Eh, Observan y aprenden de todo, tanto de los aciertos y errores de las décadas atrás como de todos los milenios que los preceden. No es algo que desconocen, al contrario, está bien presente. Nosotros tenemos, por lo menos acá en Argentina, nada, ¿cuánto? Que tenemos 200 años de historia, que ya es un montón, ¿no? Para nosotros. Y bueno, en China hay milenios de historia. Historia testimoniada, o sea, ¿no? Historia que testimoniada. Entonces, lo tienen muy en cuenta. Y bueno, por ahí, si les parece bien, vamos así, ¿no? En nuestra sección, tampoco vamos a estar 2 horas hablando de esto, pero hacer ese recorrido. Y por ahí alguna dinastía nos vamos a detener un poquito más que en otras, obviamente, porque son muy importantes, y, o fueron muy importantes para configurar todo el pensamiento chino y su sociedad. Y bueno, después retomaremos a 1911, donde nos quedamos, a ver qué pasó con el bueno de Sun Yat-sen y Fu-yi. ¿Mm? Ahí los habíamos dejado. ¿Sí? ¿Hay algo en el chat? Ah, ok, bueno. Yo tengo una Eh, pregunta breve. ¿El periodo de estados combatientes no se considera dinastía o sí? ¿O es como no, entre dinastías? entre. Ese es lo vamos a mencionar, obviamente, ¿no? Ese y el de primavera y otoño está en el periodo, está dentro de la dinastía Zhou del Este, está en ese periodo. Lo vamos a mencionar, ¿sí? Vamos a hacer una mención porque, hago un pequeño spoiler,
En ese periodo de estados combatientes y de primavera y otoño, surgen todas las escuelas de pensamiento. Hay tanta conflictividad, pero tanta conflictividad, que empiezan a surge por ejemplo la escuela del Tao, la escuela confuciana, otras, eh, intentos intentos más racionales de alguna manera de solución. Hay mucha conflictividad social, política y bélica, ¿no? En el interior del territorio. Es un momento muy turbulento. No solo el primavera y el otoño es muy turbulento. Pero sí, vamos a hacer mención de eso, vamos a hacer mención. Cuando mencionemos la dinastía Zhou en su deriva, ¿no? Pues después entra en una decadencia y bueno, eso termina como termina, hasta que después se empieza a equilibrar la cosa con la dinastía Qin. Pero bueno, la dinastía Qin también cambia las reglas de juego para siempre. Hasta ahí había un sistema dinástico con o intento de sistema dinástico con unas políticas y la dinastía Qin cambia para siempre. La regla de juego que justifica un poco la caída de 1911, esa regla de juego. ¿Sí? Así que bueno, lo iremos viendo, si les parece bien, debatiendo, grabando con imágenes, como hacemos, ¿no? Obviamente, tratando de que sea divertido. ¿Sí? Tenemos también una formación un poco histórica también de lo que es China. No solo de su presente, sino también de su rica y vasta historia. ¿Ok? Bueno, Perfecto, Así podemos gracias. contextualizar. Así podemos contextualizar también. Así pues, todo. La escuela del Tao, la confuciana, el budismo. Vamos a hablar un poquito cuándo llegó el budismo a China, por qué, bajo qué condiciones, como para poder contextualizar también las diferentes tradiciones o las que conocemos, por lo menos las que conocemos en Occidente, cuándo surgen, por qué, con qué características. Uno no parecía que dice el Tao, que es ancestral. Y no, hay un contexto de surgimiento de esto, ¿no? Y hay un porqué, un contexto de surgimiento. Como lo mismo el budismo en China, tiene su característica muy singular con respecto a lo que fue el budismo en la India. Este, la ruta de la Creo seda que- influyó mucho, Daniel. ¿Cómo? La ruta de la seda influyó mucho en lo que fue el budismo en la introducción de China. Yo creo que influyó más que los taoístas hayan podido conocer fuera de China algo. Ah, Porque en China no, ya vamos a ver, no fue muy bien recibido cuando alguien en particular trae el budismo. Eh, mm, no es muy bien recibido que digamos lo que pasa. Pero sí ya había conocimientos de taoístas, sobre todo, de que existía el budismo, por ejemplo, fuera de China. Pero no era tan fácil introducirlo. Hubo un intento, de hecho, gracias a ese intento hay budismo en China, que fue muy infructuoso, bastante cruento también, las maneras, los modos. De hecho, ahí les voy a recomendar una película también para que vean cuando hablemos de eso, eh, que puede que les interese. Algunas son grandes producciones, otras no son, aviso, otras son producciones un poco, no son superproducciones, pero la película en sí cumple el cometido. Así que bueno, ahí iremos. También en la época de Confucio, de Mencio, Época de época de primavera y otoño, sí. Ahí con surge. sus analectas de Confucio, Tal cual, sí. Que las Luan Yu, yo prefiero decirle consideraciones y dichos. Consideraciones y dichos a a esa obra. Traducida acá en Occidente, es verdad, como analectas, pero uno las lee, son como. Le hacen pregunta al maestro, el maestro responde, considera, tira algún proverbio. Va más por ese lado. Es un género literario eso también, ¿no? No es que el maestro hablaba así, como construyeron un género literario con eso. Como los diálogos socráticos, igual. No es que Sócrates hablaba así. Construyeron un género literario con la figura de Sócrates. Pululó ese género en la antigüedad de Grecia como diálogo socrático. Lo mismo con un poco este género de las llamadas analectas. Fue Mencio y demás bien, también un poco la replican. Así que bueno. Bueno, les agradezco que se hayan conectado, la paciencia.
Muchas Hay gracias, una... Daniel. ¿Sí? Linda clase. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Sin ustedes no existiría